Vamos a prepararnos para recibir la palabra del Señor. Hoy el Señor me dio el privilegio de compartir la palabra de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué te parece si te pones de aquí, saludas a tu hermano que está a un lado? Muchos, la mayoría llegaron entre la alabanza y ya no se saludaron. Gracias a Dios que ya se fue el COVID, ahora sí ya se pueden dar un abrazo, un beso y un apretón de manos, hermano. Antes no, nomás de lejitos, porque nomás así era el asunto, ¿verdad? Ya gracias a Dios ya no está el COVID, por ahorita se ha calmado, entonces vamos a aprovechar, hermanos, porque al rato quién sabe otra vez nos encierran otra vez, ¿no? Entonces, bueno, hermano, así como están de pie, ¿qué les parece si buscamos Hebreos 12:2, la palabra del Señor? ¿Me dicen un amén con un amén cuando lo tengan? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a poner delante de Dios este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te rogamos, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor, que sea tu palabra redarguyéndonos, Señor, instruyéndonos. Rogándote, Señor, que tú pongas el alimento de este día, Señor, en nuestro corazón, Señor, y que lo estemos meditando en la semana, Señor, y que cada día, Señor, nos vaya acercando cada vez más a ti, Señor, y a lo que es tu voluntad, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Toma nuestras vidas, Señor, toma mi vida en tus manos, Señor, y sé tú, Señor, inspirando esta palabra, Padre mío, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor. Tome su lugar, hermanos, y vamos a comenzar. ¿Me regala un agua, hermano Jorge? Porfa. Y bueno, el tema de hoy, hermanos, se llama no desviemos nuestra mirada de Jesús. Hebreos 12:2, como ya leíamos, ahí nos anima a que tengamos nuestra mirada puesta en Jesús todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Yo escribí algo aquí que dice: desviar nuestra mirada del Señor Jesús es un riesgo que corremos todo el tiempo, hermanos. En el día a día de nuestra vida nos enfrentamos a diversas situaciones. Entre las pruebas, las aflicciones y el afán de este mundo pueden llevarnos a desviar nuestra mirada de Jesús. Por eso la importancia de estar muy alertas y despiertos ante este peligro para no apartarnos del camino. Amén, hermanos. Amén. Esa misma cita de Hebreos 12:2, hermano, en traducción lenguaje actual, dice así: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Vemos, hermanos, cómo Jesús caminó. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta cómo Jesús caminó siempre con la mirada siempre bien puesta en el Padre. Satanás vino a tentarlo y siempre con su mirada hacia el Padre. Lo traicionaron a algunos sus amigos y seguidores que venían, y él siempre tenía su mirada hacia el Padre. Jesús pasó por muchas circunstancias que pudieron haber hecho que él se desviara, que él quitara sus ojos del Padre. Y ese ejemplo, hermano, nos lo dejó a cada uno de nosotros, porque ahora nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Jesús tuvo su recompensa, está sentado a la derecha del Padre, dice la palabra del Señor. Y nuestra recompensa es que un día estemos con Él, hermano, en las moradas eternas. Amén. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de nuestro Señor Jesús, que todo el tiempo, hermano, estuvo caminando hacia el frente. No se desvió ni a derecha ni a izquierda, según el propósito por el cual Él vino. Cada uno de nosotros tenemos un propósito diferente al cual Dios nos ha llamado, pero uno en general. Ser obedientes, dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces nos tenemos que estar santificándose la voluntad de Dios, siempre con nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Y bueno, ya cuando estudiamos este tema, hermano, la pregunta es: ¿qué situaciones nos pueden llevar a desviar nuestra mirada de Jesús? ¿Qué son esas situaciones, hermano, que de repente nos pueden apartar, nos pueden hacer que nos empecemos a salir del camino, que dejemos de poner nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús, hermano? Y bueno, la palabra desviar del diccionario
Dice que es llevar a alguien o algo por un camino diferente del que traía. O sea, tú vas por un camino, o sea, haz de cuentas, tú sales de aquí a California, te vas por todo el 15, y sabes que todo el 15 te lleva hasta California, y tú vas en tu carro, y de repente pasas por ese lugar famoso que se llama Las Vegas, y empiezas a ver esos anuncios impotentes, empiezas a ver esos anuncios que llaman la atención, y en cada salida de repente te sientes tentado a salir para echar un vistazo en la ciudad, pero tú sabes que vas hacia el sur, tú sabes que tienes que ir derecho, pero van a haber ciertas cosas que te van a querer jalar, y más cuando dice el anuncio ese que dice lo que pasa en Las Vegas, en Las Vegas se queda. Entonces, cuando las personas ven eso, de repente son atraídas, pero si tú estás bien centrado en lo que vas, tú te sigues derecho, porque pues esa avenida, el freeway pasa por en medio de esa ciudad de tentación. Entonces tú agarras y te pasas derecho. Lo mismo es en el camino de Dios, hermano. Nosotros vamos hacia hacia la presencia de Dios. Ese es nuestro destino final, estar en la presencia de Dios. Pero estamos como extranjeros en esta tierra, hermano, y cada día nos enfrentamos a diferentes situaciones a las cuales nos pueden apartar de ese propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso dice que esa palabra dice que es llevar a alguien o algo por un camino diferente del que ya venía transitando, del que venía caminando. Y bueno, lo que es una de las primeras situaciones, hermano, que nos pueden desviar de nuestra mirada de Jesús, hermano, es el aumento de la maldad del mundo. Conforme va avanzando la maldad, hermano, como se va incrementando la maldad del mundo, muchos cristianos empiezan a ser golpeados por la maldad, por la corrupción del mundo, porque esa maldad, hermano, no solamente está allá afuera, esa maldad se ha metido dentro de las congregaciones. Dentro de las congregaciones hay mucha corrupción por parte de los pastores, por parte de concilios, por parte de servidores que no sirven a Dios, están sirviendo sus vientres nada más, sacando ganancia deshonesta de las ovejas. Y podemos ver de repente, encontrarnos hermanos que en su momento estuvieron bien activos, estuvieron sirviendo a Dios con todo su corazón. ¿Y qué es lo que te dicen? Oh, es que me sentí defraudado. Es que en esa iglesia solamente se están peleando por los puestos, a ver quién está hasta arriba. Y de verdad, en serio, hermano, ya cuando has llevado un camino recorrido, te das cuenta que a veces se mete política dentro de las congregaciones. Entonces, cuando se viene toda esa maldad que en el mundo se va incrementando, hermano, se va incrustando, se va metiendo a las congregaciones. Y de eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cada uno de nosotros somos responsables del ambiente que se genera en esta iglesia y también de cómo se mueve la congregación. Cada uno de nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios, cómo caminar dentro de la iglesia, irnos limpiando cada día de todo eso, porque se está metiendo, hermano, todo lo que está en el mundo se está metiendo. Hace falta ver nada más que mires en la televisión un concierto cristiano y cómo ya está. Así está, hermano, de los que manejan, de los que tocan y de los que van, todo es, hermano, ya un movimiento de dinero, es un movimiento de intereses personales, pero están lejos de adorar la presencia de Dios, de llevar a las ovejas, a confrontarlas con el pecado, porque el pecado al fin de cuentas es el que va a llevar a la persona al infierno. ¿Ven? Si la persona abraza su pecado y no lo suelta, ese pecado lo va a terminar llevando al infierno. Amén. Dice que es el aumento de la maldad, hermano, pero también es el aumento de los falsos maestros. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:10, del 10 al 12. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Aquí está hablando nuestro Señor Jesús. Y unos a otros se aborrecerán. En el 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esto es de lo que te estaba hablando, hermano. Y Jesús lo estaba profetizando. ¿Qué es lo que había de pasar, hermano, ya en estos tiempos? A nosotros nos está tocando vivir lo que son los principios de dolores y lo que es todos estos tiempos turbulentos, hermano, que hasta la maldad se iba a meter dentro de las iglesias y se iban a levantar muchos falsos maestros. Y lo podemos ver, ya muchos de ustedes han experimentado ese tipo de ambiente. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Te das cuenta? Entonces todo esto, hermanos, puede hacer que nosotros como hijos de Dios de repente perdamos nuestra mirada, por un momento nos tambaleemos y dejemos de mirar y dejar de hacer las obras que veníamos haciendo. ¿Qué era lo que veníamos haciendo, hermanos? Leyendo las Escrituras,
orando, escuchando alabanzas, compartiendo la palabra de Dios, congregándonos. ¿Qué es lo que veníamos haciendo, hermano? Teniendo una relación con el Señor. Cuando esta maldad empieza a multiplicarse, empezamos a ser golpeados por esa maldad, hermano, de repente eso viene como a bajar el ánimo a nosotros y viene un decaimiento, una frustración. Pero todo el secreto está, hermano, en no despegar nuestra mirada de Jesús. En Salmo 119, 133 dice la palabra del Señor como una aplicación a este punto, hermanos: guíame como lo has prometido, dice el salmista. Yo quiero cumplir tus mandamientos. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener, hermano, ante Dios. Ante todo lo que se mira, hermanos, allá afuera, tenemos que tener esa actitud y decirle: Señor, guíame tú, Señor, en tus mandamientos. Eso es tener la mirada puesta en Jesús. Y quiero cumplir tus mandamientos. No dejes que me maltraten, ni me dejes caer en maldad. O sea, tú guíame en tus mandamientos, guárdame de que me estén maltratando, y aleja de mi corazón la maldad, el egoísmo. Aleja de mí el orgullo, aleja de mí todo aquello que me aparta de tu presencia. Entonces aquí podemos ver en este punto, hermanos, que el aumento de la maldad hace que yo pueda perder mi mirada en Jesucristo. Y aquí, una vez sabiendo esto, hermanos, nosotros tenemos que tener claro que tenemos que alejarnos de esto y nosotros cubrirnos con la presencia del Señor y estar siempre en su presencia. Bueno, la segunda situación, hermano, que nos puede apartar nuestra mirada de nuestro Señor Jesús son los momentos de persecución. ¿Cuántos de ustedes han sufrido momentos de persecución? Momentos de persecución tal vez por la familia, ¿no? Que a veces antes estabas con la familia, subías, bajabas y andabas en todos lados. Una vez que les dijiste: ¿sabes qué? Ya abracé otra fe, ya entregué mi vida a Cristo, empezaron a verte y empezaron a apartarte. Al extremo que hay personas que hasta los padres le han dicho a sus hijos: estás desheredado porque has traicionado la religión de la familia. Entonces, todos esos tipos de persecuciones, hermano, que se sufren como hijos de Dios, como cristianos, eso puede hacer, hermanos, que yo aparte mi mirada de Jesús, que la oveja diga: no, ya mejor no hablo, ya mejor no digo nada porque se va a ofender a aquel, ya mejor no le digo a la familia, a mi abuelo, a mi padre, a mis hermanos. ¿Por qué? Porque se genera un pleito, se genera una fricción. Más ahora que se da lo de los grupos de WhatsApp y todos esos grupos de Facebook, todo eso, ¿no? Donde están agregados muchos. Sales con un comentario cristiano y empiezan ahí a darte, ¿no? Empiezan a tirarte, no falta la que te diga: tú eres presumido, tú te crees muy perfecto, que tire la pedrada el que esté libre de pecado. Y empiezan a tirarte, hermanos. Cuando tú en realidad quieres dar un consejo, quieres animarlos a buscar la presencia de Dios, quieres llevarlos a que sigan el camino del bien, de Jesús. Entonces, en alguna manera cada uno de nosotros hemos sufrido, hermanos, persecución. Pero gracias a Dios que a pesar de todas esas persecuciones, hemos permanecido fieles, hermano. Y bueno, voy a leerte algo que viene en Primera de Reyes 19:4, si quieres buscarlo. Y aquí vamos a hablar de un personaje, hermano, solo un versículo de un personaje donde vemos cómo en medio de la persecución se desanimó, hermanos. Primera de Reyes 19:4. Y es Elías, hermano. Elías dice que cuando tuvo su enfrentamiento contra los 400 profetas de Baal y otros aproximadamente 400 y piquito de los profetas de Acera, dice que se enfrentó contra ellos. Y después de que ocurrió aquel evento que ya todos conocemos, cuando Dios hizo descender fuego del cielo y respaldó la palabra de Elías, cómo es de que matando a todos esos profetas, viene la reina en ese tiempo que era Jezabel y viene a su persecución y lo amenaza de que iba a morir, de que iba a mandar todo ese ejército contra él, y él sale huyendo. Y entonces él, al sentir la persecución, al sentir el hastío, hermanos, por haber confrontado a los profetas de Baal y por haber hecho que el corazón del pueblo se volteara otra vez a Dios, él sufrió persecución. Y al sufrir esa persecución, hermano, él se metió en un temor, se metió en un tiempo de tristeza, de decir, fíjense lo que dijo: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, hermanos, o sea, traía una depresión tremenda, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor
que mis padres. O sea, él estaba diciendo, yo quítame la vida, Señor, ya estaba con el temor de que lo iban a matar, estaba con el temor de que iban a ir tras de él, y aparte de eso se sentía hasta menos después de que Dios había respaldado su palabra y había hecho una gran proeza delante del pueblo de Israel. Él en ese momento se metió en una depresión tremenda. ¿Nos damos cuenta? Y le dice al Señor, basta ya, quítame la vida, Señor, porque no soy mejor que mis padres. Y vemos ahí cómo muchas veces nos podemos meter en una depresión, nos podemos meter en un tiempo, hermanos, donde sientes los ataques, sientes cómo la gente te muerde, sientes cómo sobre ti llegan, ¿no? Y en ese momento es cuando hay que clamar a Dios. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de desviarnos. Y recuerda, hermanos, que un pecado te lleva a otro. Y tantito está, hermanos, que desviemos nuestra mirada de Jesús, porque te puede arrastrar, hermanos, te arrastra. Y la herramienta que va a utilizar el pecado, hermanos, siempre van a ser esas concupiscencias que están ahí. Te van a querer jalar la ira, el enojo, si tenías vicios, los vicios, si tenías problemas de adulterios, los adulterios. Todo eso va a utilizar Satanás, hermanos, para poderte apartar de la presencia de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que mirar más allá de. Cuando empezamos a ver eso, hermanos, son focos rojos. Y hay que tener mucho cuidado de mantenernos en la presencia del Señor orando. Amén. Y así como Elías, que sentía los catorrazos, las amenazas y iban sobre él se mantuvo, Dios lo fortaleció. Lo bueno que hizo Elías en ese momento, hermanos, fue que se refugió en Cristo. Fue que se refugió en Dios. Clamó a Dios. Y no fue y se encerró en la primera cantina que miró. No fue y se fue con el compadre a desahogar sus penas. No fue y se metió en otras cosas que no debiera. No. Fue delante de la presencia de Dios y fue sincero con su corazón y le dijo, Señor, basta ya, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Eso fue lo que hizo Elías. Y eso es lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros, hermano, en esos momentos de depresión, en esos momentos de persecución. Someternos a la presencia de Dios, ir a la presencia de Dios. Es lo único que nos queda, hermanos. Este mundo cada día va más en decadencia. No hay nada que el mundo nos pueda ofrecer. Te podrá ofrecer momentos de placer, momentáneos, pero la consecuencia viene después. Puede hacer que te olvides de tus problemas un tiempo, pero después vienen las consecuencias. ¿Nos damos cuenta? Y cuando menos se siente, ya está bien atrapado otra vez ahí. Yo, hermanos, los primeros 5 años que serví en Cristo, yo me acuerdo que estaba con un grupo de jóvenes. Y de verdad, en serio, andábamos con todo, hermano. Andábamos con todo. Nos entregamos al 100% y estábamos sirviendo un grupo de jóvenes. Unos cantaban, otros tocábamos, otros dábamos reuniones en los hogares y hacíamos de todo un poco, hermanos. Y bien prendidos. A veces nos reuníamos de la nada, hermano. Nos íbamos a la casa de un hermano, uno de los líderes de los jóvenes, y de la nada, hermano, empezábamos a orar, empezábamos a clamar al Señor, empezábamos a buscar su presencia, hermanos. Y así de la nada, hermano, nos veías a uno por allá, otro por acá, otro por acá, buscando la presencia de Dios, como jóvenes. Ahora en estos tiempos, hermano, cuando empiezo a indagar, ¿dónde andan algunos? Hermanos, algunos ya se perdieron, algunos ya hasta fallecieron, hermanos. Y fallecieron apartados de la congregación, amargados. ¿Por qué? Porque se sintieron traicionados, porque se sintieron golpeados, porque la prueba fue muy difícil y no la soportó. Y dejaron de poner su mirada en Cristo y se desviaron. Yo no digo que no fallemos, hermano. Todos hemos fallado de alguna manera. Todos en algún momento, si ya llevas tiempo en el Evangelio, te has apartado, te has amargado. Y aún congregándote no estás aquí. Tu corazón está en otro lado. Aunque congregándote, hermano, no estás comprometido con Dios, solo vienes por religiosidad, pero tú no tienes una relación con Dios en tu hogar. Yo digo que no es que no fallemos, todos tenemos esos tiempos de desierto, cuando ya llevas tiempo. Los nuevos dirán, pues ¿de qué habla, no? Si yo estoy bien, no está bien prendido, pero los que ya llevan más de 20 años saben de lo que estoy hablando. Esos momentos difíciles, esas circunstancias, hermano, que a veces nos quieren apartar. Pero el tema no es que caiga uno, el tema no es que de repente uno se desvíe, el tema es de que uno ya no regrese. ¿Vamos cuenta? Que uno endurezca su corazón tanto, hermanos, que digas, ya no. Sí sé que Jesús es el camino, sí sé que la verdad, la palabra de Dios es la verdad,
Pero ya no quiero ir. ¿Por qué, hermanos? Porque se puso un caparazón de amargura en el corazón y ya no le entra la palabra. Y por más que lo animas y lo animas y lo animas y le das, ya el corazón está duro totalmente. ¿Nos damos cuenta? Y así pasa, hermanos. Yo me he encontrado con hermanos en esas situaciones. Yo mismo en algún momento de mi vida me encontré en esas situaciones. Que 1000 veces prefería mejor apartarme de la congregación para no seguir pecando que estar en un lugar donde muchas veces hasta los mismos hermanos te llevan a pecar, hermano, porque se levantan sediciones, se levantan murmuraciones, se levantan traiciones. Y a veces yo decía, pues yo mejor me aparto y me quedo en mi casa, creo que peco menos que yendo a la iglesia, hermanos. De verdad, en serio. Porque son congregaciones, hermano, emocionalistas, congregaciones que no confrontan con el pecado, congregaciones que el más talentoso es el que lo tienen hasta acá arriba, congregaciones que no tienen nada que ver con Dios. Y ese tipo de ambiente, hermano, a los hijos de Dios, de repente los empiezan, porque el carnal busca la carne y el Hijo de Dios busca las cosas de Dios. Entonces tenemos que tener cada uno de nosotros cuidado, hermano. No es que no caigamos, sí podemos, sí caemos. No es que podemos, no es que date un chance, no. Pero sí hay que tener cuidado, hermanos, de que esa caída hay que arrepentirse. Así como lo hizo como lo han hecho varios personajes de la Biblia. Ahorita vamos a ir hablando de eso. Y bueno, ese es el tema con lo que dice aquí Jeremías 27. Fíjense, otro personaje, hermanos, de la Biblia que fue un hombre poderoso en Dios, un hombre que llevaba palabra directamente del Señor. Fíjense en qué estado estaba su corazón. Jeremías 27, si quieres buscarlo y leerlo en tu Biblia, hermanos. Bueno, te lo voy a leer, hermanos, y perdón porque lo traigo en traducción lenguaje actual. Pero si quieres seguirme ahí está bien. Jeremías 27. Dice en traducción lenguaje actual estas citas bíblicas, hermano. Jeremías le dijo a Dios, Dios mío, con lindas palabras me llamaste. Fíjate, Jeremías le dice a Dios, Dios mío, con lindas palabras me llamaste. Y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo. Y por eso me convenciste. O sea, el llamamiento de Dios hacia Jeremías, hermano, fue un llamamiento del cual Jeremías no se podía resistir. Porque cuando Dios te habla, hermanos, es un fuego, es un de que dice, Señor, no quiero estar ahí, Señor, pero Dios te pone en tu corazón, no, ahí tienes que estar. Y cuando ya estás haciendo la obra, en ese momento sientes la presencia de Dios, hermano, sientes ese fuego. Entonces Jeremías decía, hermano, no me pude resistir a ese llamamiento. A toda hora la gente se burla de mí, dice Jeremías. Y nosotros sabemos el contexto de la vida de Jeremías. Y si no, bueno, lo puedes leer en tu casa. Pero el contexto de la vida de Jeremías, hermano, es que Dios le mandó a Jeremías a que le predicara un pueblo que en esos tiempos era el pueblo de Israel. Y fue antes de la deportación que los llevaran a Babilonia. Un pueblo, hermanos, que en ese momento era un pueblo rebelde. Pero rebelde, hermano. O sea, era la pura pulpa de la rebeldía. Era la pura maldad en ese momento. Desde el rey, hermano, el profeta, el pueblo, hasta el más pequeño, estaban totalmente rebeldes. Y Dios le dice a Jeremías, ve y dale palabra a mi pueblo. Ve y dile a mi pueblo que se arrepientan. Ve y dile a mi pueblo que este es el juicio que he declarado sobre ellos. Ve y diles. Y pues ya te imaginarás a Jeremías. Cada vez que abro la boca, dice Jeremías, tengo que gritar, dice. Ya viene el desastre. Ha llegado la destrucción. Es como, por ejemplo, cuando de repente no te invitan a predicar a una iglesia de esas de la prosperidad. Imagínate que les llegues diciendo que ya el anticristo ya viene, que estamos en tiempos de tribulación, que se arrepientan de sus pecados. No, hermanos, allá dicen, ¿para qué declaras? No declares, no. Y empiezan ahí con la confesión positiva. No, reprendo, yo no. Y empiezan a hacer cosas raras, ¿no? Pues imagínate tú en esas iglesias, hermano. No, hermano, todos se te van encima. Y cuídate, porque ya para te van a estar esperando 3, 4 cuando salgas, hermano. Si aún así en las iglesias de sana doctrina, hermanos, predicas y sales, y ya sabes que te están esperando 2, 3 para decir, no, hermano, que por qué habla contra, no sé, los mormones, hermano, por qué habla contra las feministas, que no sé qué, y empiezan ahí a torear. Dices, no, estos brothers, luego les pongan a estudiar y investigan por qué uno habla de repente de ciertos grupos que no tienen nada que ver con Dios y que se están metiendo dentro de las congregaciones. Te están esperando allá afuera con palo, hermanos. Y así le pasaba a Jeremías. Ha llegado la destrucción.
No hay día que no ofrendan por predicar tu mensaje, que no ofendan por predicar tu mensaje, dice Jeremías. Yo voy y les doy tu mensaje, y no hay día que ellos no me ofendan, no hay día que ellos me ataquen, no hay día que yo reciba malas miradas por tu mensaje, Señor, ¿no? Hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí, son fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no puedo quedar callado, dice Jeremías. La gente en tono burlón me grita. Hay terror por todas partes. O sea, fíjate, la gente se burlaba de lo que Jeremías estaba predicando. Y empezaban a hacer ahí como un teatro. Ahí viene el profeta de Dios. Ahí viene el que grita que va a haber desastres. Y no se daban cuenta, hermano, que las palabras que daba Jeremías en un momento tendrían que cumplirse. Y cuando se cumplieron, hermano, hubo muertes, arrasó Nabucodonosor la ciudad con todo, destruyeron los muros, destruyeron todo, hermano, en ese momento cuando llegó Nabucodonosor. También los oigo cuando dicen, vamos a denunciarlo. Hasta mis mejores amigos quieren que yo cometa un error. Buscan cómo ponerme una trampa para derrotarme y vengarse de mí. Esto es lo que Jeremías, hermano, en su momento le estaba diciendo a Dios. En ese momento en el cual él estaba agobiado por las circunstancias que vivía. Porque pues él estaba en medio, ¿no? Entre Dios y el pueblo. Y pues a él le tocaba recibir los catorrazos del pueblo, hermanos. Él le tocaba recibir las persecuciones. Lo mismo que sufrió Pablo. Pablo al andar predicando la palabra lo apedreaban. Casi lo sacaban medio muerto de las ciudades, hermano. Ese es el precio que nosotros tenemos que pagar por predicar la palabra del Señor. Por predicar las verdades del Evangelio, hermanos. Pablo lo sacaban golpeado, hermano. A veces lo tenían que sacar desde el muro hasta abajo con lazos y todo, a escondidas de todos los soldados. Eran persecuciones fuertes que sufría Pablo, hermanos. Y podemos ver cómo la Biblia nos narra eso. Y fíjate, nos brincamos al 14, hermano, versículo 14. Fíjense lo que sigue diciendo Jeremías. Maldito el día en que nací, dice Jeremías. Maldito el que le dijo a mi padre, te felicito, tuviste un hijo varón. En el 17 dice, ¿por qué tuve que nacer? Dice Jeremías. ¿Por qué tuve que nacer? Si vivo solo para sufrir. Imagínate, hermanos. Jeremías hasta ese momento, Dios no le permitió ni siquiera casarse, hermanos. Dice, no te vas a casar. Vas a predicar la palabra. Porque una esposa y unos hijos, en medio de todo eso que estaba viviendo Jeremías, que le tocó vivir, hermano, de ese encargo, de esa misión que Dios le mandó, hermanos, pues no, hermanos, ¿cómo vas a tener una familia así con esa misión que él tenía? De ir y confrontar a un rey, de ir y confrontar a los profetas, de ir y confrontar al pueblo, de confrontar a los líderes de la nación. ¿Cómo vas a tener una familia, hermanos? Y Dios no le permitió ni siquiera que se casara. Si voy a morir humillado, ¿por qué tuve que nacer si vivo solo para sufrir? Si voy a vivir humillado. Mejor hubiera nacido muerto, dice Jeremías. Así mi tumba habría sido el vientre de mi madre. Hermano, Jeremías en ese momento estaba en una depresión tremenda. Pero ¿qué hizo Jeremías? Al igual que Elías, se refugió en Dios. Esperó la respuesta de Dios. Esperó que Dios fuera el que le contestara, que Dios fuera el que lo consolara, que Dios fuera el que lo guiara, el que lo fortaleciera. Y muchas veces así en nosotros, cada uno de nosotros que estamos aquí, hermanos, a veces nos sentimos así cuando estamos ante las multitudes, por ejemplo, ante la familia, como te decía hace rato, cuando estamos ante los compañeros de trabajo, cuando estamos ante situaciones, ¿no?, que tenemos que enfrentar predicando la palabra, dando testimonio, porque a veces, hermano, a veces no habla uno, pero nomás con el hecho de tu testimonio ya te dicen, este trae algo raro, este no es de nosotros. Porque ven cómo te comportas, cómo te manejas en tu vida. Y a veces, hermano, no es necesario que andes gritando, oh, soy cristiano, y te ponerte un letrero aquí, o poner tu pescadito en el carro. No, hermano. Tu testimonio, si eres un hijo de Dios, va a demostrar si tú eres cristiano o no. Y ese testimonio verdadero de Dios, hermano, te va a traer persecución a tu vida. Te va a traer que te vean como el raro del trabajo, que te vean el raro, la rara de la familia. Te va a traer que se alejen de ti. Oh, ya no los invites. Y te empiezan a hacer a un lado. Tu esposa, tus hijos. ¿Por qué? Porque tú en ti ya llevas las marcas de Cristo. Llevas la presencia de Dios en tu vida, hermano. Y las tinieblas y la luz no tienen por qué tener comunión. Y se rechazan como el agua y el aceite. ¿Nos damos cuenta?
Entonces, nosotros de alguna manera sufrimos persecuciones. A nivel general, hermano, podemos ver las persecuciones a nivel general que ya se están dando, que ya no tarda en haber una persecución tremenda, aún aquí en Estados Unidos, hermano. No hablemos, por ejemplo, de Corea del Norte, de China, de lugares, hermano, que de alguna manera son socialistas o comunistas y tienen ese tipo de gobiernos donde quieren tener al pueblo así, hermanos. Y cuidadito que te reúnas ahí. Dicen que en Corea del Norte creo que es donde dicen que si te dejan que tengas tu iglesia. No sé si es ahí o en China, pero dicen que cualquiera de los dos, que a fin de cuentas casi es lo mismo, pero cualquiera de los dos, hermano, dicen que el gobierno, hay una parte del gobierno que tiene que revisar todo el tiempo los sermones de los pastores. Tiene que estar diciendo qué digas, qué no digas, qué si te dan permiso de decir y todo. Entonces hay ciertos países, hermano, que hay unas persecuciones tremendas, hermano, que están matando a nuestros hermanos. En este país, hermano, ya no tardamos, hermanos, a que a nivel general empiecen a atacar a la iglesia. Y ahí es donde o sigues por el camino con tus miradas puesta en Dios como congregación o te adaptas a ellos. ¿Te das cuenta? Oh, no, yo sí acepto a los homosexuales. No, el homosexual puede estar ahí, nadie lo toca y todo. Hay que a la lesbiana. Que hagan lo que quieran, nadie les va a decir nada. Yo no les voy a predicar la palabra y bien suavecito. Esas iglesias son iglesias light, hermano, que se acoplan al ambiente. ¿Para qué? Para no ser perseguidas. Las iglesias y los cristianos que van a ser perseguidos son aquellos que en realidad están bien fundamentados en la palabra de Dios. Iglesias de sana doctrina, hermano, que no comparte cosas del mundo, que no está infiltrando cosas en las congregaciones. Esos son los que van a sufrir las persecuciones. No aquellos que ya ahorita todavía hay persecución y ya se doblegaron a estar aceptando homosexuales. O sea, al aceptarlos, hermano, no me refiero a que hay que rechazarlos. Me refiero a que compartas y que digas, está bien, si tú quieres vivir Juan con Juan, pues adelante, júntense los dos, no hay problema, yo los caso. Eso es a lo que me refiero. No que un homosexual no se pueda sentar en esa silla, porque en esa silla Dios lo puede tocar y lo puede transformar. Amén, hermanos. Pues no se vaya a malinterpretar lo que digo. Y bueno, hermanos, ahí vemos las persecuciones. Momentos de persecución o duda o incredulidad son los que a veces, hermanos, nos están tratando de apartar de nuestra mirada de Cristo. Ahí tenemos a Pedro, por ejemplo, cuando Jesús le dijo, ven, cuando Pedro dice, pues si eres tú, Jesús, ve, permite que yo vaya sobre las aguas, en aquella parte de la Biblia, ¿no? La mayoría ya la conocemos. Y cuando Pedro deja el arca o la barca y empieza a caminar sobre el agua, dice que dio pasos, pero llegó un momento donde Pedro quitó la mirada de Jesús, hermano, y empezó a hundirse. Y Jesús le reprocha, hermano, su falta de fe. Y la falta de fe, hermanos, la acción que hizo Pedro fue de dejar de ver a Jesucristo y enfocarse en los vientos, las turbulencias del agua. Y yo me imagino que hasta ese de decir, estoy caminando sobre el agua, o sea, no te la crees, ¿no? Que Dios le haya permitido a Pedro, hermanos, caminar sobre el agua. Es algo, hermanos, sobrenatural. Es algo que no es natural en nosotros. Ya algunos por ahí que se hacen pasar por Jesús la han querido hacer y se han ahogado, ¿no? Según. Por ahí escuché una vez que uno por ahí se ahogó, no sé en dónde. Pero porque quieren repetir, ¿no? Eso. Y bueno, podemos ver eso, hermano. Entonces, no hay que dejar de poner nuestra mirada en Jesucristo. A otra situación que puede alejarnos, hermano, o desviarnos, nuestra mirada de Jesús es la enfermedad. Cuando vienen enfermedades fuertes, cuando nuestros familiares son fallecidos por enfermedades, eso viene de alguna manera a veces a apartar, a nublar nuestra mirada y ya no ver a Jesús. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y afianzarnos más, hermanos. Afianzarnos más. Fíjense lo que dice Job en el capítulo 2, versículo 4, hermanos. Y aquí está Satanás. Respondió Satanás, o sea, cuando estaba en la presencia de Dios, y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Aquí en este momento, hermanos, en esta situación de Job, él ya había perdido las cosas materiales, ya había perdido la parte de su familia, sus hijos, ya había perdido todo lo que eran sus riquezas que tenía. Job ya no tenía nada, hermanos, ya no tenía nada. Ya solo le quedaba su salud. Y Satanás está dialogando con Dios y le dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Quién lo está diciendo en ese momento, hermano? Satanás. ¿Quién es Satanás, hermano?
príncipe de la maldad, el que quiere vernos destruidos. ¿Ok? Ella lleva muchos años viviendo, hermanos. Él sabe cómo se maneja el hombre. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe qué tecla tocar en nuestras vidas para hacernos caer. Y lo que no sabe, hermano, es hasta qué punto nosotros estamos fortalecidos para no caer en sus artimañas. Y él a lo mejor vio por mucho tiempo, miró a muchos caer. Ese nomás se enferma, le vas a ver si no te niega. Ese nomás que le falte el alimento y vas a ver si no reniega de ti. Ese nada más que se le muera el marido, que se le muera la esposa, que se le muera, y vas a ver si no te blasfema en tu presencia. ¿Y cuántos testimonios hemos visto, hermano, de personas cristianas que sí ha pasado? Yo me acuerdo cuando me convertí, hermano, yo trabajaba en un Sambors, me metí a trabajar en un Sambors después ya de convertido, de ayudante de meseros, de meseras. Y en ese lugar de Sambors, allá en la Ciudad de México, son puras meseras. Y los varones solamente estamos en el área de lavado de trastes y todo el rollo atrás en las cocinas y todo. Pero quien sale a piso, hermano, a atender las mesas son puras mujeres. Y había muchas mujeres, ya te imaginarás el parboteo que se hace ahí, ¿no? Todo el rollo. Y recuerdo que yo estaba recién convertido, hermano. Yo les predicaba con todo, hermano. Pero allá había una ebullición así de que el cocinero ya andaba con esta, el de la fuente andaba con aquella. Y todas casadas, hermano. Y imagínate, ¿no? Y entonces de repente ahí estamos, yo en medio de todo ese ambiente, hermano, predicando la palabra de Dios, predicándoles el evangelio, llevándolas, queriéndolas llevar a que ellos puedan seguir a Cristo. Y me encontré por casualidad una hermana apagada, una hermana que se había apartado de Dios. Y lo que me contó fue esto, que si Dios la podía perdonar, porque dice que años atrás su hijo se le enfermó. Y al enfermarse ya no sabía qué hacer. Y la primera opción que tomó, después de buscar a Dios y de ver que su hijo no sanaba, dice que lo que hizo fue llevar a su hijo con un brujo. Y el hijo sanó. No sé si porque el brujo lo sanó, no lo sé, pero el hijo sanó. El asunto es que esta hermana estaba toda golpeada por su acción, estaba apagada, diciendo: Señor ya no me va a perdonar, he pecado, porque se dejó llevar por la desesperación. ¿Te das cuenta? Y así, hermano, muchos a veces nos dejamos llevar por la desesperación del momento. Esta fue una pequeña situación que pasó en la vida de esta hermana, pero hay infinidad de situaciones que pasan en nuestras vidas, que como no vemos contestación de Dios a la primera, vamos y buscamos otras opciones. Como Dios se tarda en contestarme, yo voy y busco otra. Aquí una vez le hicimos un trabajo allá en Tuela a un chamán, hermano. Un chamán de allá de... ¿Dónde era este hermano? No me acuerdo. Este hermano, digo. Fulano, ¿no? ¿De dónde era, no? ¿Y qué crees que me dice para mi sorpresa, hermanos? Cuando empezamos a platicar del asunto y todo el rollo, me dice: no, es que aquí vienen cristianos. Ellos me vienen a buscar para que yo haga trabajitos. Y yo, ¿a poco sí? Dice: sí. Pues ya yo teniendo el testimonio de aquella hermana que pasó en México, a veces, hermano, no estando bien firmes, y a veces no tener nuestra mirada bien puesta en Cristo, hermano, te puede hacer tambalear una situación. Y pasa lo que dijo aquí Satanás: mira, nomás haz eso y vas a ver si no te niega. Mira, haz esto y vas a ver si no va y se refugia en el alcohol. Pero para la sorpresa de Satanás, hermano, Job no negó a Dios. Job no traicionó a Dios. Y dice: a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Dios le da permiso a Satanás, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Nos damos cuenta? Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Y fíjate cómo reaccionó Job, hermanos. En el 9 dice: entonces le dijo su mujer, le dice a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjense, hermanos, nada más lo que le decía a su esposa. Imagino que ella estaba influenciada, ¿no? Porque lo que quería Satanás, hermano, era destruir a Job. Era demostrarle a Dios que este no es diferente a los demás, a los que yo he tentado, no es diferente a los que yo he hecho caer, no es diferente a los que he sacado de las congregaciones. No es diferente. Pero mira lo que le dice Job: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto, dice la palabra de Dios, que no pecó Job con sus labios. Job siempre estuvo con su mirada puesta en Dios. Él no se desvió ni a derecha ni a izquierda,
sino que siempre estuvo confiando en el Señor, hermanos. Y podemos ver ya en el final de la historia de Job cómo Dios lo recompensa, cómo Dios viene y lo sana, lo restaura sus bienes, restaura su familia. Podemos ver cómo Dios lo vuelve a levantar otra vez, hermano, por su fidelidad hacia Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermano, ser fieles a Dios. Por mucho que vengan las pruebas, por mucho que quiera venir a desviarnos, que Satanás no diga, mira, nomás, luego vas a ver si no cae, nomás fíjate si no cae. Y por mucho que venga y quiera poner tropiezos en nuestras vidas, que el esposo te abandonó, que los hijos se fueron a las drogas, que la esposa te abandonó, que los pastores te traicionaron, que los líderes te traicionan, que ves cosas que no están bien. No, hermanos, a pesar de eso, uno tiene que permanecer fiel con la mirada puesta en Cristo. ¿Amén, hermanos? Entonces siempre va a querer surgir situaciones que nos van a querer apartar de la presencia de Dios. Pero es importante tener esto en cuenta, hermanos, para no caer. Entonces la enfermedad, hermanos, ahora sí, dichosa la hermana o hermano que han atravesado enfermedades y que a pesar de eso han cruzado del otro lado y han permanecido fieles en el Señor, porque el pago, hermanos, será un pago grande, como lo que le pasó a Job. Amén. Aprender en esas circunstancias lo que tengamos que aprender, porque si bien a Job le dejó una enseñanza muy grande cuando dijo, Señor, antes de oídas te había oído, antes te escuchaba, antes me predicaban de ti y te conocí a través de la Biblia, pero ahora realmente por esta experiencia que he vivido, mis ojos pueden verte literalmente, bien yo puedo verte ahora, Señor, tengo más convicción que antes. Amén, hermanos. Amén. Eso es lo bueno que sacamos de estas circunstancias. Que después del otro lado, Señor, gracias por esta necesidad que pasé, Dios, porque si no hubiera sido por esa necesidad extrema, yo no hubiera clamado a ti, Señor. Gracias porque ahora ya subí un nivel más de conocimiento y de estar en tu presencia, hermano. Ya no somos los mismos, pero aguas de que en medio de ese proceso nos desviemos, ¿no? Aguas que en medio de ese proceso se cumpla lo que Satanás decía. Pues ahí lo voy a mandar esto a ver si no reniega de ti, como lo hemos visto. Si tú estás aquí, hermano, hoy es por la misericordia de Dios. Si tú estás aquí hoy y has atravesado por diferentes problemas en tu vida, cualquier tipo de problema, hermanos, es por la misericordia de Dios y hay que seguir adelante. Amén, hermanos. Y ahí vemos la misericordia. Ya en cualquier momento viene nuestro Señor Jesús y todo esto, hermanos, se va a terminar. Dice que otra de las situaciones que nos pueden apartar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la traición. Este punto lo tocaba el pastor Juan la semana pasada, cuando hablaba acerca de la traición de Judas, ¿no? Y ya, pues ahí lo tenemos claro, que era lo que tiene que ver con este punto. Pero lo quise dar, hermanos, porque esas son unas de las causas, hermano, que muchas veces pueden hacer que nosotros nos sintamos golpeados y de repente ver nublado y empezar a perder la vista. Y empieza la falta de perdón, empieza el agobio, empieza la falta de paz. Empezamos a perder nuestra mirada de Jesús. Empezamos a poner nuestra mirada en otras cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente aquel que ha sufrido una traición te puede decir qué tan fuerte, hermano, es ese dolor. Solo aquel que ha sufrido una traición te puede decir, hermano, sientas que te desgarran por dentro. Porque no te cabe en la cabeza cómo es que una persona que tanto amaste, que tanto le serviste, que lo tuviste en tu casa, que tú hiciste esto, el otro, te pueda traicionar. En serio, hermanos. Yo nunca he sufrido una traición así que digas tú, órale, me traicionaron. No. Sí, me han visto mal y todo, pero no pasa de ahí, hermanos. ¿No? O sea, pero alguien, hermano, al cual tú le tendiste la mano, alguien al cual tú ayudaste, alguien al cual tú ayudaste a subir en el trabajo, lo que haya sido, hermanos, y que de repente te traicione. Ya habíamos hablado de eso en el carácter también. Que de repente te voltees y te dé una puñalada por la espalda, hermano, eso es doloroso. Eso puede hacer, hermanos, que nuestra mirada de repente se empiece a perder un poco, empezar a divagar. ¿Por qué? Porque eso viene a trastornar nuestra mente, hermano. Todo tipo de situación nos viene nuestra mente a tratar ahí. Pero tenemos que refugiarnos en Cristo, hermano. Y bueno, tengo un versículo nada más que ya lo leía el pastor Juan la semana pasada, pero lo voy a repetir, Salmo 55:12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos, dice la palabra del Señor, dulcemente los secretos. ¿Te das cuenta? Y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos,
Lo que no nomás se dan en los ministerios, se dan en los trabajos, se da en el núcleo familiar, hermano. O sea, con la pareja, ¿no? Cuando de repente te enteras que ya lleva, por ejemplo, ya en Las Vegas, hermano, estaba en una iglesia, ¿no? Estaba en Las Vegas en una iglesia, hermano. Había una hermana que siempre estaba hasta enfrente, hermano, llorando y gritando y todo el rollo, no muy espiritual. Y después de algún tiempo, hermano, sale a la luz que esa hermana tenía adulterio con un hermano de otra iglesia que ya tenían un hijo de 8 años. 8 años, hermano. Ese hijo había sido generado o había sido concebido dentro de pecado. Y el hermano y la hermana en la congregación, nada, hermano. Cuando se destapó eso, hermano, fue un escándalo. ¿Cómo, hermana? Tú que estabas allí enfrente llorando y estaba en adulterio, hermano. Entonces nos damos cuenta, esas traiciones, imagínate cómo quedó el hermano. Pues completamente se cegó su mirada, hermano. Ya no quería saber nada de la congregación. Y se apartó. Y la hermana, pues ya te imaginarás, hermano, con el escándalo. Entonces, ese tipo de traiciones, hermanos, son fuertes. Pero si a ti Dios hoy te ha mantenido en este lugar, mantente firme. Si tú fuiste el traicionado, perdona y dale gracias a Dios por todo. Dale gracias a Dios en todo. A veces no entendemos por qué. Señor, ¿por qué te puedo dar gracias en esta situación? Pues estoy sufriendo, pero hay que comprender por qué, hermanos. ¿Amén? Entonces hay cosas que a veces no comprendemos, pero Dios nos dice, perdona, olvida, sigue tu vida, despójate de todo pecado que te asedia, saca la amargura de tu corazón, porque todo eso viene a ser un ancla que no nos deja avanzar en el camino hacia Dios. Ese es un ancla que nos viene a estorbar para nosotros no avanzar y se nos pone una nube que de plano perdemos de vista a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. O sea, hay que perdonar, aún así la traición que haya sido más fuerte que haya sido. Solamente tú, si has sido traicionado, sabes de esto. Yo no puedo hablar de eso porque nunca lo he sido, pero a lo mejor tú sí, y si tú has sido traicionado, perdona. Pon tu carga sobre Dios, en Dios, y haz como hizo Elías, que no se refugió en otras cosas, como hizo Jeremías, que no se refugió en nada, ni en personas. Se refugiaron en Dios y pidieron a Dios. Y sí sintieron en su momento morirse. Pero eso fue lo que le dijeron al Señor. Señor, basta ya, quítame la vida, Señor. Esta vida es muy difícil. A pesar del dolor y del sufrimiento, tú tienes que seguir adelante. Y el Señor te va a fortalecer, hermanos. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y Dios puede restaurar. Aunque también haya sido tú el traicionero, también, pídele perdón a Dios. Amén, hermanos. Entonces tenemos que sacar eso de nuestro corazón, olvidarlo, porque si no viene a ser piedra de tropiezo en nuestras vidas y para otros. Otra circunstancia, hermanos, que viene a estorbar y que nos viene a querer apartar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo es no tener claro que andamos por fe. O sea, andamos por fe, hermano, y no por vista. Andamos por fe. No es necesario que tenga que estar yo viendo cosas así místicas para que yo creer en Dios. No, hermano. O sentir cosas, no. Es por convicción, hermanos. Amén. O que no siento la presencia de Dios, entonces no soy de Dios. No. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Sí, eso es suficiente. Amén. Es creer, no es sentir. Ahora, Dios te añade el sentirlo, su presencia en ciertas circunstancias. Qué bueno, gracias a Dios. Pero no es que todo el tiempo va a ser así. Amén, hermanos. Hay veces que nosotros nos ponemos a orar y se siente la presencia de Dios, hermano. Es algo que no puedes explicar. Simplemente sientes algo que te quiebra el corazón. No dices nada, ya no te deja hablar. Empiezas a llorar y empiezas solamente a recordar las misericordias del Señor sobre tu vida. Y empiezas a experimentar la presencia de Dios. Pero hay veces que te puedes sentar a orar, hermano, y no sientes nada, hermano. Y ya por convicción dices, Señor, pero yo sé que tú estás aquí, Dios. Yo sé que tú estás aquí por convicción, no por emociones. Ahí vemos a las iglesias que andan queriendo llevar a las personas a puros emocionalismos. Oh, siente el poder de Dios. Y hablen lenguas. Y empiezan a hacer tanto rollo, hermanos. Llevando a las ovejas a vivir bajo emociones, emocionalismos y no bajo convicciones. Yo creo que Dios está aquí, aunque no lo puedas sentir. Yo creo que esta es tu palabra. La palabra de Dios es la verdad. Y que esta es la que me guía en mi camino diario, en mi vida. Y que no me tengo que apartar de ella. Y que si yo la cumplo, si yo la vivo, si yo estoy en la presencia de Dios, me va a ir bien, a pesar de que a veces nos vaya mal. Un propósito hay detrás de eso, de esa prueba. Amén, hermanos. Entonces no permitamos
que el estar esperando cosas místicas, ¿no? Estar probando a Dios. Oh Señor, mira, si cae el rocío sobre esta hoja es que eres tú, y si no, no, y empiezas ahí a probar a Dios, ¿no? Como aquel que dijeron cuando lo probó una vez. Segunda de Corintios 5:6 dice la palabra de Dios para ver este punto. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, o sea, mientras estamos aquí en el cuerpo, hermanos, estamos ausentes del Señor. Y aquí habla de la manera literal, no de la manera espiritual, sino que estamos separados de Dios literalmente, no estamos en su presencia, ¿no? O sea, yo aquí los tengo de frente y literalmente aquí están. Y puedo decir, aquí estamos. De Dios podemos decir que Él está aquí, pero está en el Espíritu. Y solamente lo podemos leer a través de las Escrituras y a través de nuestro Espíritu que Él está aquí. Porque somos seres espirituales. Y como seres espirituales podemos sentir la presencia de Dios. Podemos creer que es su palabra. Pero literalmente, físicamente no estamos en Él, mientras estemos en este cuerpo. ¿Te das cuenta? Estamos ausentes del Señor, dice en el 7, dice, porque por fe, dice aquí, andamos y no por vista. Andamos por fe y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Quién no quisiera ya estar ausente de ese cuerpo, hermanos? ¿Quién no quisiera ya estar ausente del cuerpo físico? Porque ausentes en el cuerpo, hermano, estamos presentes en el Señor, como decía Pablo. ¿Quién de nosotros no ya quisiera estar ausente, hermanos? Los que ya han fallecido, hermano, y que de alguna manera fallecieron de una enfermedad o algo, decían, no me quiero morir, no, Señor, no me lleves. Pero ya estando en su prisa, Señor, no me regreses, Señor, aquí me quiero quedar, Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ya están en la presencia de Dios, están gozando la paz de Cristo, están en la presencia de Dios, hermanos. ¿Quién no quisiera estar ausente del cuerpo en este momento? Con tantas luchas. Hermanos, ahorita estamos viviendo un tiempo bien difícil. Pasamos lo del COVID, que la Biblia, en Mateo 24, ya Jesús estaba predicando, estaba profetizando lo de las pestes. Y ya se cumplió una, hermano, que a todo el mundo nos encerró por un poquito más de 2 años. Las guerras, estamos viendo las guerras que están viviendo en Medio Oriente, allá entre Rusia, Ucrania y todos los que se quieren levantar, hermano. Se vienen las hambrunas, hermano, y estamos viendo que ya se viene una recesión. O sea, estamos en una inflación tremenda, hermano, donde en algunos estados se están pagando hasta $10 por la gasolina. Sube la gasolina y sube todo, hermanos. Las rentas, hermano, a mí me han subido como, estos parece que nomás agarran y es bien fácil para ellos agarrar y borrar y ponerle un número con la pluma y no se dan cuenta de lo que uno batalla para estar ganando, ¿no? O sea, propiedades que las han subido al doble, hermanos. Unos hermanos me platicaban la semana pasada que pagaban 900 y pico, ahorita ya le subieron a 1800. Imagínense, hermano. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a parar con todo esto? Está tremendo, hermanos. ¿Y a dónde va a desembocar esto? No lo sabemos. Pero nosotros, a pesar de todo esto que se viene, que ya Jesús decía, no se amedrenten, o sea, no, que lo dice ahí en el inicio de Mateo, ¿no? Cuando dice Mateo 24, ¿no? Que no tengamos miedo. Porque es necesario que todo esto acontezca. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener nuestra mirada bien puesta en Cristo. Siempre, todo el tiempo. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de cómo caminamos, de nuestras debilidades, lo importante es permanecer, hermano. Que de lo demás, Dios se encarga. No te preocupes. Dios se encarga de pulirnos. Dios se encarga de guiarnos. Dios se encarga. Amén. Dice, y presentes al Señor. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Nos damos cuenta? O estar ausentes en su presencia del cuerpo, o presentes del cuerpo, hermanos. Hay que agradarle siempre en todo al Señor. Buscar agradarle, hermanos. Y bueno, la otra circunstancia, hermano, que muchas veces quieren apartar nuestra mirada, hermano, y que lo hemos mirado también, hermano, es la pobreza. Una pobreza extrema, hermanos, o una riqueza extrema. ¿Cuántas veces hemos mirado que tanto el que es pobre, hermano, en extremo, a veces se amarga su corazón y se aparta de Dios por la necesidad? Pero también hemos visto aquellos que tienen más y se afanan y se vuelven glotones de lo que es el mundo, de lo material. Se vuelven glotones, hermano. Cosas materiales a más no poder, buenas casas, buenos carros, y ya no hayan que meter en sus casas. ¿Damos cuenta? Y se olvidan del propósito por el cual Dios los llamó. Y el pobre también se aparta de Dios. Y le dice la palabra del Señor
En Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén, hermanos. Hay un proverbio que dice 37, 2 cosas te he demandado, le dice de Proverbios, Salomón. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, le dice el de Proverbios. No me des pobreza ni riqueza, dice. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Al hacer la acción de robar, está blasfemando el nombre de Dios. Amén, hermanos. Y bueno, ya en tu casa, hermano, lees lo que es Hebreos 11, que tiene que ver con los hombres de la fe. Como cada uno de ellos, hermano, hicieron ciertas proezas en Dios. Y cada uno de ellos, hermano, ya tú lo lees en tu casa, por ejemplo, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, los padres de Moisés, los israelitas, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas y los que murieron en los coliseos romanos, hermano, como cada uno de ellos tuvieron su mirada bien puesta en Cristo, que no les importó ni su propia vida, hermanos. Ya leímos un poquito de algunos, pero cada uno de ellos, hermanos, siempre tuvo su mirada puesta en Dios, en el galardón, hermanos, como decía Pablo. Amén, hermanos. Entonces, el tiempo es muy corto aquí, hermano, entonces ya se nos terminó. Vamos a orar al Señor, hermanos, y ya con lo que el Señor nos ha hablado ahorita, ya comprendemos cada uno de nosotros, hermano. Yo creo que eso fue suficiente para comprender, hermano, que no tenemos que perder nuestra mirada, que nuestra mirada no se debe desviar de lo más importante que es para nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Si por alguna circunstancia, hermano, has vivido momentos difíciles, por alguna circunstancia has sido tan fuerte los golpes, hermano, que te han desviado un poco, que ya no eres el mismo o la misma de antes, que te has apagado, que ya no oras, ya no lees la Biblia, ya no tienes deseos de buscar a los hermanos, ya no tienes deseos de nada porque estás metido en una depresión, hermano, pero aún así te estás congregando, pídele al Señor que sane tu corazón. Y si sientes morirte, dile al Señor, Señor, basta ya, quítame la vida, Señor, porque no soy mejor, Dios, que mis hermanos. En ese momento es un momento que le puedes decir al Señor, Señor, aquí está mi vida, Dios. Es difícil vivirla, Dios, pero si tú estás conmigo, Señor, yo voy a poder cruzar, Señor, esas tormentas, esos lugares desérticos. Pon tu vida en las manos del Señor en esta hora y dile, Señor, aquí está mi vida, Dios. Aquí está mi corazón, Dios. Enséñame, Dios. Quiero poner mi mirada en ti, Señor, como dice Hebreos 12:2. Puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así quiero caminar, Dios, hasta el día en que sea arrebatado o hasta el día en que me llames a tu presencia, Dios. Ahí en tu lugar, pídele perdón a Dios si por alguna circunstancia de las cuales hablamos te has dejado amargar. Si por alguna circunstancia de las cuales hoy pusimos aquí delante, hermanos, tu corazón se ha apagado, pídele perdón a Dios y dile, Señor, aquí está mi vida, Dios. Te pido perdón, Señor, y yo te pido que tomes en tus manos mi corazón, Señor. Quiero ser fiel, quiero ser honesto, quiero caminar íntegro delante de ti, Señor. Aquí está mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo te rogamos y en esta hora ponemos nuestras vidas en tus manos, rogándote que seas tú restaurando, Señor, levantando, Señor, como lo hacías con esos hombres, Señor, caídos, como lo hacías con Elías, con Jeremías, con cada uno de los que en un momento se presentaron delante de ti rogando por tu misericordia, Señor, en medio de la prueba, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, Dios. Levanta nuestras vidas, fortalécenos, Señor. Extiende tu mano sobre nosotros, Padre mío, Señor, y ayúdanos en el día a día, Padre mío, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor. Restaura el corazón afligido, Señor. Y levanta, Señor. Levanta las vidas, Señor. Y si tú has permanecido pese a las circunstancias,
circunstancias. Dile, Señor, gracias, Dios, porque has fortalecido mi vida, Señor, a través de esta circunstancia difícil, Señor, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de las circunstancias difíciles, de la traición, en medio de todo lo que hayas sufrido en tu vida. Dile, Señor, gracias porque me has mantenido en tu presencia, Dios. Gracias porque esa convicción que tú has puesto en mi corazón ha hecho que yo camine recto, poniendo mi vista en ti, Señor, a pesar de los momentos difíciles, Señor. Dale gracias y dile, Señor, gracias, Padre eterno, Señor. Sígueme ayudando, Padre mío, Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo, por todo, Dios. En tus manos ponemos este tiempo, rogándote que sea tu palabra la que nos vaya redarguyendo en la semana, Señor, y que esto lo llevamos en nuestro corazón para irlo meditando, Señor, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde andemos, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, y fortalece nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre mío, Señor. Gracias, Jehová de los ejércitos, Dios. Amén, Señor Jesucristo. Amén, Padre mío, Señor. Tú eres bueno, Señor. Eres grande, Señor. Amén, Señor Jesús. ¿Qué te parece si le das un aplauso al Señor? Señor, gracias. Gracias, Dios bendito, Señor.